Buenos días, vamos a dar inicio a las actividades académicas del año. Este nos había quedado faltando del año pasado, un tema que quedó pendiente, ¿o no? Profe, no, ese es un tema nuevo, Ah, profe. listo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el enfoque de las polineuropatías a cargo de Catalina Ramírez. Adelante, Cata. Gracias, profe. Bueno, la idea de la charla es, pues como el nombre lo dice, que es enfoque de polineuropatías. No voy a hablar acerca de tratamiento porque a lo largo de los siguientes lunes vamos a ir hablando de las polineuropatías más frecuentes. Entonces, modo de introducción, son trastornos generalizados del sistema nervioso periférico que pueden llegar a ser una enfermedad incapacitante y tienen un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Afectan a una proporción considerable de la población, no se conoce pues exactamente su prevalencia, pero se cree que es de aproximadamente del 5 al 8%. Dado que estas enfermedades pueden tener una multitud de etiologías y de trastornos concomitantes, pues prácticamente todas las especialidades médicas entran en contacto en pacientes con polineuropatías y vamos a encontrar que el síndrome sensoriomotor simétrico distal va a ser su presentación clínica que se observa con mayor frecuencia. Dependiendo del tipo de fibra nerviosa involucrada, el foco principal pueden ser síntomas sensitivos, motores o autonómicos, y vamos a distinguir síntomas negativos y positivos. Este es un concepto que retomar un poco más adelante. El objetivo principal del diagnóstico va a ser identificar de manera oportuna y confiable por la necesidad de alguna intervención rápida, por ejemplo, en las vasculitis o en los síndromes de Guillain-Barré, así pues como para tratar de ubicar las etiologías que sean tratables en polineuropatías inflamatorias, tóxicas, nutritivas, relacionadas con tumores, entre otras. La evolución temporal es un parámetro que va a ser importante. Los ancianos probablemente tienen un mayor riesgo de desarrollar polineuropatía y por lo tanto tienen un mayor riesgo de sufrir caídas y lesiones relacionadas. Además, dado que una proporción cada vez mayor de la población tiene más de 50 años, sobre todo en los países desarrollados, es importante reconocer la enfermedad y detectar las causas tratables. Se han desarrollado pautas para distinguir entre las diferentes causas, sin embargo, aun cuando se es muy estricto, no se puede identificar ninguna causa en aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes. Hablando un poco de la epidemiología, existe una gran variación en las tasas de prevalencia informada entre los estudios, desde el 0.1 al 12.6 en todas las edades, incluso del 1.9 al 30.9 en personas mayores, lo que pues probablemente debe ser por la diversidad en los protocolos de evaluación, la definición de la misma enfermedad, las poblaciones que se estudian y pues el mismo diseño del estudio, pero pues en general se ha encontrado en varios artículos un dato que es como el 7%, sobre todo en la población mayor. La tasa bruta de prevalencia específica por sexo es mucho menos consistente, pero se habla que hay mayor prevalencia en mujeres, con una proporción pues, en mujeres de 2 a 1 respecto a de 1.5 a 1 en relación con los hombres, me disculpan. En países desarrollados parece que es mayor que en países en vías de desarrollo, y eso puede estar explicado porque pues, hay una mayor proporción de personas incluidas en los estudios que tienen edades más elevadas, factores genéticos, socioeconómicos, ambientales y diferencias en prevalencias de factores de riesgo, por lo menos reportadas en los estudios, por ejemplo, mayor diagnóstico o mayor reporte de diabetes mellitus y mayor consumo en algunos países de alcohol, que pueden tornarse como factores de riesgo. Y pues hablando entonces de los factores de riesgo, probablemente estas enfermedades son de origen multifactorial, no es del todo apropiado atribuir el desarrollo de esta a un solo factor, y los factores se deben considerar más como causas componentes y no como una causa necesaria. Por ejemplo, no todos los pacientes con diabetes o con alcoholismo van a desarrollar una polineuropatía. Hay muchos tipos de factores de riesgo, vamos a encontrar algunos como los geográficos, por ejemplo, para neuropatía tropical en algunos países de África, neuropatía por diabetes en países desarrollados como Italia, Holanda y España. No hay muchos datos disponibles acerca de las poblaciones, pero lo que sí se sabe es que en todos los estudios, pues la diabetes es la causa más común de polineuropatía y representa entre el 18 y el 49% de los casos. Vamos a encontrar otros factores como el abuso del alcohol, agentes tóxicos, deficiencias nutricionales, inmunomediadas y factores hereditarios. Aunque probablemente existen algunas diferencias en la etiología de los subtipos de las polineuropatías, pues es muy probable que compartan múltiples factores etiológicos que vayan a ser comunes.
Vamos a hacer un pequeño, o es importante un pequeño repaso del sistema nervioso, sobre todo el periférico. La unidad funcional del nervio son las neuronas y la mayor parte de estas está conformadas por 3 elementos, que es el cuerpo o soma, múltiples dendritas y un axón. El cuerpo celular es la porción central de la célula, la cual aloja el citoplasma y el núcleo, y pues en el sistema nervioso periférico correspondería al ganglio de la raíz posterior. Desde el cuerpo se van a proyectar una o más dendritas, que son esos procesos que se especializan para recibir los estímulos de las células sensitivas, de los axones y otras neuronas, y pues estas a menudo van a tener múltiples ramificaciones. Esto va a permitir simultáneamente diversos procesos o diversas relaciones con muchas otras neuronas. Y cada neurona va a tener un único axón, esas son generalidades, un único axón, una que es como la prolongación mayor que va a conducir los impulsos desde el soma hacia otras neuronas, músculos o glándulas, y también puede recibir estímulos de otras neuronas. La mayoría van a estar ramificados y normalmente cada ramita va a tener unas dilataciones que van a estar en o cerca de su extremo, y estas se van a conocer como terminaciones axónicas o botones terminales, que son los que se aproximan a otras células para formar la sinapsis. Con respecto al axón, aparece pues como una única prolongación que se extiende normalmente a mayor distancia que las dendritas. El grosor va a variar con el tipo de neurona y está relacionado directamente con la velocidad de conducción del impulso nervioso. De modo que a más grueso sea, más rápida va a ser su conducción. Vamos a encontrar que el plasmalema de ciertas células neurogliales va a formar una vaina de mielina alrededor de algunos axones, los mielinizados, mientras que los que carecen de esta vaina, pues por consiguiente van a ser los no mielinizados. La porción que separa los segmentos de aquellos axones mielinizados es un segmento sin mielina que vamos a conocer como el nódulo de Ranvier. El sistema nervioso periférico entonces estará conformado por nervios periféricos y los cuerpos neuronales que estén fuera del sistema nervioso. Los nervios son haces de fibras, o sea, un conjunto de axones que van a estar localizados fuera del sistema nervioso central y van a estar rodeados por múltiples revestimientos de tejido conjuntivo. Generalmente cada asa está compuesto por fibras que van a ser sensitivas y motoras, pero sabemos que también hay algunos que son o puramente sensitivos o puramente motores. De esos revestimientos vamos a encontrar el epineuro, que sería la capa más externa. Es tejido conjuntivo, es colagenoso, es denso y es irregular y va a contener unas fibras elásticas gruesas. Va a envolver la totalidad de los pares craneales y de los nervios espinales, y vamos a encontrar que estas fibras de colágeno van a estar orientadas de tal forma que siempre se va a intentar evitar la lesión por estiramiento excesivo del haz nervioso. La siguiente capa va a ser el perineuro, es la capa media, cubre unas de fibras nerviosas, es decir, un fascículo del nervio. También es tejido conjuntivo, este es denso pero más delgadito que el epineuro, y su superficie está cubierta por varias capas de células que son células que van a estar unidas entre sí por uniones oclusivas y rodeadas por una lámina basal que va a aislar el entorno neural, haciendo las veces de una barrera hematoneural. Y finalmente, pues el último revestimiento, que sería la capa más interna, es el endoneuro, que este rodea las fibras nerviosas individuales, o sea, los axones. También es tejido conectivo, pero este es laxo y va a estar en contacto con la lámina basal de las células de Schwann. Respecto a la velocidad de conducción, vamos a encontrar que los potenciales de acción saltan de nódulo a nódulo. Ese es un proceso que se llama la conducción saltatoria, que es propio de las fibras mielinizadas. Las fibras nerviosas que no están mielinizadas están rodeadas por una capa única de membrana plasmática y citoplasma de la célula de Schwann. Esto aporta poquito aislamiento. Los canales de sodio están distribuidos a lo largo de toda la membrana del axón, y esto se conoce como conducción continua, que es más lenta y va a requerir de más energía. Una forma como de entenderlas que va a ser importante más adelante va a ser como esta distinción acerca del grosor de las fibras. Vamos a encontrar gruesas y finas, gruesas principalmente motoras y mielínicas. Vamos a encontrar las A, alfa y beta. La alfa va a estar como encargada del control muscular y del dolor agudo, muy agudo. La beta de la propiocepción y de la presión vibratoria. Cuando pasamos a las finas, son las sensitivas y las autonómicas. Las sensitivas van a estar divididas también en dos, unas que son finamente mielinizadas y otras no mielinizadas. Las mielinizadas son las A delta, que son las que nos van a ayudar con temperatura y con dolor, y las C, que son las que ayudan también con temperatura, pero principalmente para dolor crónico, ese que es profundo y que es difuso.
Y las fibras autonómicas, pues vamos a encontrar finamente mielinizadas y no mielinizadas. Las B, que son las preganglionares, y las C, que son posganglionares, con las múltiples funciones del sistema autónomo pues, que ya conocemos. Con respecto a la fisiopatología, los trastornos neuropáticos abarcan enfermedades del cuerpo celular de las neuronas, las neuronopatías, y de los procesos periféricos, que sería la neuropatía periférica. Cuando hablamos de las neuronopatías, estas van a incluir trastornos de las células del asta anterior, pues es lo que denominamos neurona motora, enfermedad de la neurona motora, y van a haber trastornos de los ganglios de la raíz dorsal, que es lo que se denomina la neuronopatía sensorial o la ganglionopatía. Ya cuando hablamos de las neuropatías periféricas, se pueden subdividir en dos categorías principales, que serían las axonopatías primarias y las mielinopatías primarias, que lo podríamos mencionar como axón y células de Schwann. Y a su vez se van a dividir en axones, problemas de vasos sanguíneos epiendoneurales como las vasculitis, por ejemplo, las vainas medulares y los nódulos de Ranvier, que aquí ya estaríamos hablando de desmielinización y de bloqueo de la conducción. Los mecanismos del daño axonal son múltiples, pero gran parte de los autores coinciden en que los trastornos del transporte axonal son como los mecanismos de daño más común, sobre todo en las neuropatías adquiridas, pues, en las hereditarias. La presentación clínica y los hallazgos del examen físico dependen del tipo de fibra nerviosa que esté afectada, igual de la distribución del nervio, de tal forma que pues, podemos encontrar o clasificarlas en motoras, sensoriales y autonómicas, y aquí es donde viene otra vez el término de síntomas positivos y síntomas negativos. Cuando hablamos de síntomas positivos, reflejan una actividad nerviosa espontánea inapropiada, mientras que los síntomas negativos lo que hablan es acerca de una actividad nerviosa que está disminuida. Que respecto a los motores negativos están como debilidad, ya sea paresia, parálisis, atrofia, fatiga, hiporreflexia, hipotonía, deformidades ortopédicas, y los positivos van a ser fasciculaciones, mioquimias, calambres y piernas inquietas. Es posible que la debilidad no se aprecie hasta que se pierdan entre el 50 al 80% de las fibras nerviosas y suele ser más o presentarse de una forma más temprana los síntomas positivos en el proceso de la enfermedad. Los síntomas sensitivos o sensoriales también se pueden clasificar en negativos y en positivos, y vamos a encontrar que negativos van a estar hipoestesia, hipoalgesia, anestesia, ataxia sensitiva, y positivos parestesias, dolor neuropático, hiperalgesia y alodinia. La disfunción sensorial de las fibras grandes puede provocar un deterioro de la marcha que es causado por una pérdida de la propiocepción, que eso es lo que se define como la ataxia sensorial. Para los síntomas autonómicos, pues vamos a encontrar una gran variedad: intolerancia ortostática, gastroparesia, estreñimiento, diarrea, vejiga neurogénica, disfunción sexual, síntomas vasomotores, pupilomotores, síntomas vasomotores que pueden provocar sequedad en ojos, boca, piel, ardor, enrojecimiento de la piel. Los pacientes que tienen una estabilidad motora pueden reportar extremidades frías asociadas con el color de la piel y con cambios trópicos, y pues con respecto a los síntomas autonómicos causados por las neuropatías pueden no ser reconocidos porque estos síntomas pueden tener pues muchas otras causas, pueden ser difíciles de identificar. Aquí hay una forma un poco más gráfica para recordar entonces estas definiciones: disestesias, sensación anormal y desagradable en presencia o ausencia de estímulo; parestesia, sensación anormal pero no desagradable de hormigueo sin estímulo previo; alodinia, una respuesta dolorosa ante un estímulo que no es doloroso; hipoestesia va a ser disminución de la sensibilidad; anestesia, disminución total de la sensibilidad; hipoalgesia, disminución de la sensibilidad nociceptiva o dolorosa; y hiperestesia, aumento de la percepción de los estímulos en general. Va a ser útil preguntar sobre impedimentos en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, cambios en escritura, problemas para apretar joyas o botones, o para insertar y girar llaves. Por ejemplo, también que se tropiece contra una alfombra o con una acera, o para caerse y tener dificultades para levantarse en el inodoro. Son cositas útiles que se pueden preguntar. Y se debe preguntar al paciente sobre la simetría al inicio, la ubicación del inicio, la afectación del tronco o la región de los nervios craneales y el ritmo específico de la progresión. Si es monofásico, es progresivamente constante, es fluctuante o va a ser escalonado. Aquí un ejemplo de algunas de las deformidades que se pueden presentar. Estas son imágenes de un paciente con una polineuropatía crónica, una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, donde en la imagen A se evidencia atrofia de la musculatura distal de la pierna y el pie,
En la imagen B, un pie cao, dedos en martillo y decoloración de la piel de los piecitos. Y en la C, atrofia grave de los músculos intrínsecos de la mano, preservación relativa de los músculos del antebrazo, pues no se alcanza a ver del todo. Pero esto a su vez va a producir hiperextensión metacarpofalángica y flexión interfalángica proximal e interfalángica distal, que es lo que se denominan las manos en garra. Cuando vamos a hablar del diagnóstico, la anamnesis y el examen neurológico van a ser fundamentales para determinar la causa. En general, casi el 60% de los pacientes tendrá una causa identificada después de la anamnesis y el examen físico, y se pueden utilizar pruebas de laboratorio para detectar o para ayudarse a la detección de un 10% adicional de las causas de polineuropatía en los pacientes. Sin embargo, igual, pues como lo habíamos mencionado, queda aproximadamente hasta un 30% de casos como idiopáticos. El primer paso es confirmar que los signos y los síntomas corresponden a una enfermedad neurológica y no a un trastorno, por ejemplo, principalmente psiquiátrico. También a continuación deberíamos excluir enfermedades del cerebro, como la esclerosis múltiple, enfermedad cerebrovascular. También se deben excluir enfermedades de la columna vertebral como mielopatía, esclerosis múltiple, que puedan disfrazarse de una neuropatía. Algunas neuropatías pues, pueden coexistir con enfermedades del sistema nervioso central, y pues también se deben considerar trastornos neuromusculares alternativos como las polirradiculopatías, la enfermedad pues, ELA, enfermedad de la unión neuromuscular y miopatía. Muchas veces nos vamos a ayudar de otros estudios, otras imágenes, por ejemplo, como la resonancia, para descartar como estas entidades. Para caracterizar la neuropatía debemos incluir un perfil temporal. Esto habla acerca del ritmo de inicio y la duración, la porción de la fibra que vaya a estar afectada, la distribución macroscópica de los nervios afectados. Perdón, la clasificación anatómica cuando hablamos del tipo de fibra, que sería motora versus sensitiva, grande versus pequeña, somática versus autonómica, la porción de la fibra afectada, que sería axón versus mielina, la distribución macroscópica de los nervios, ahí sí hablar acerca si es longitud dependiente o si es independiente de la longitud. Entonces, cuando vamos a hablar de tiempo, esta es una gráfica que me parece bastante útil. Aquí solamente tiene en cuenta el curso de la enfermedad y las presentaciones clínicas, no habla del electrodiagnóstico ni de pruebas de laboratorio, otros métodos adicionales. Vamos a encontrar que la mayoría de las neuropatías son crónicas y progresivas, van a tener un inicio insidioso. Por tanto, una neuropatía que tiene un inicio o un curso alternativo puede llevar a que se realice un diagnóstico diferencial limitado. Una fecha precisa de la aparición conocida, pues va a sugerir que sea una neuropatía infecciosa. Esto igual solamente son algunos tips. Las lesiones hiperagudas que se presentan durante 24 a 72 horas, pues son raras y pueden reflejar o hacer pensar en lesiones vasculíticas que causen una mononeuropatía múltiple. Un inicio agudo con presentación o progresión durante un mes o menos puede hacer pensar en Guillain-Barré, en vasculitis, porfirias, incluso en etiologías infecciosas o en exposición a sustancias, por ejemplo, arsénico, talio, quimioterapéuticos o dapsona. En el entorno de una enfermedad crítica, pues aparte de descartarse que no esté relacionado con una miopatía por enfermedad crítica, también se puede o se debería pensar en que haya trastornos que puedan ser causados por la neuropatía por enfermedad crítica. El inicio subagudo de la neuropatía, ya sea durante 6 meses o menos, puede sugerir una neuropatía tóxica, una deficiencia nutricional, malignidad, algunos síndromes paraneoplásicos y algunas anomalías metabólicas. Cuando hablamos de neuropatías con curso recurrente y remitente, sugieren desmielinización y remilinización posterior. Aquí las etiologías probables o posibles incluyen polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, porfiria, neuropatía hereditaria, y también considerar exposiciones tóxicas repetidas, o en algunos casos las vasculitis también van a presentar este perfil temporal. Ahora, si hablamos por el tamaño de la fibra, vamos a encontrar que si hay de fibras gruesas, hay una alteración en la vibración. La percepción vibratoria se evalúa mejor con un diapasón de 128 Hz. Se pueden evaluar el maleolo, la tuberosidad tibial, los dedos y la muñeca. Se mide el intervalo de tiempo hasta que se pierde la percepción de la vibración.
En un adulto joven debería apreciar la vibración en el dedo gordo del pie durante un mínimo de 15 segundos. Este valor puede disminuir más o menos 1 segundo por década. Lo que sí es totalmente claro es que la percepción vibratoria de menos de 10 segundos en el dedo gordo del pie va a ser anormal a cualquier edad. La posición de las articulaciones, pues la prueba de posición de las articulaciones es menos sensible que la prueba vibratoria para determinar la función de las fibras grandes y normalmente solo se ve afectada en casos graves. La posición de la articulación se prueba en el dedo gordo del pie y en el segundo dedo en las articulaciones de las interfalangicas distales. El dedo debe mantenerse, el dedo del evaluador debe mantenerse en los bordes laterales y la excursión del movimiento tiene que ser mínima. Las articulaciones proximales se van a evaluar si hay deterioro distal. Con respecto a los reflejos, la alteración de los reflejos ayuda a determinar pues, la localización de la neurona motora inferior. La hiporreflexia o arreflexia del tobillo va a ser común en neuropatía de fibras grandes. Vamos a encontrar que los reflejos en el tobillo generalmente se van a preservar en las neuropatías de fibra pequeña. Los reflejos puede que estén conservados en neuropatías de fibras grandes si hablamos que esta es leve a moderada, y pues en general los reflejos van a ir disminuyendo con la edad, al punto que podríamos encontrar como normal que una persona de 80 años pues haya ausencia del reflejo aquí. Con respecto a las fibras finas, el dolor va a ser el síntoma principal. La idea es evaluar dolor y temperatura con un alfiler. El objetivo es aplicar estímulos agudos sin aplicar una presión que sea significativa. Para evaluar la temperatura, pues se evalúa con agua helada, aunque un diapasón pues, normalmente está lo suficientemente frío y está más disponible de forma más fácil. Cuando hablamos de un compromiso que no se puede diferenciar, aquí estaremos hablando de tacto ligero. Durante la prueba del tacto ligero se deben cubrir la mayoría de los dermatomas y los nervios principales. Una prueba de detección inicial sugerida implica que se realicen pruebas bilaterales en frente, mejillas, mentón, en parte superior lateral del brazo, en superficies palmares de los dígitos 2 y 5, en la parte lateral del muslo, en pantorrilla tanto anteromedial como anterolateral, el dorso distal del dedo gordo del pie y la planta lateral hacia la cara plantar. Y el examen de la marcha puede revelar una debilidad sutil que de pronto no se observen en las pruebas musculares, sobre todo cuando se pone el paciente a caminar en los dedos de los pies o en los talones, en tándem o se pone a saltar. Un pie caído puede provocar una marcha que, pues como todos lo sabemos, que es audible. En la neuropatía dependiente de la longitud, los pacientes van a tener más dificultad para caminar con los talones que con los dedos de los pies, y una marcha amplia o dificultad para caminar en tándem puede resaltar una ataxia sensorial sutil, pues o el inicio de esta. Cuando hablamos por distribución, esa es otra forma anatómica de clasificar la neuropatía, basada como en su distribución global en todo el cuerpo y la ubicación a lo largo de la vía nerviosa. Se tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿es simétrica o es asimétrica? Y si es simétrica, entonces tiene dependencia de la longitud. La mayoría de las neuropatías van a ser simétricas y dependientes de la longitud. Se van a atribuir de forma más común a condiciones metabólicas, idiopáticas, hereditarias o tóxicas. Los síntomas sensoriales van a comenzar en los pies, que son inervados por los axones más largos. Después aparece pues disestesia y entumecimientos que ascienden a las pantorrillas, después a las yemas de los dedos. De esta forma, las piernas, los antebrazos, eventualmente la pared anterior del tórax pueden verse afectados. Estos síntomas motores afectan primero a los músculos intrínsecos del pie, provocando debilidad de los flexores de los dedos y dedos en garra. Y la debilidad motora en general suele ser mayor en grupos extensores que en los grupos flexores correspondientes. Desafortunadamente, a pesar de una evaluación adecuada y exhaustiva, pues todavía muchas de esas entidades siguen siendo idiopáticas. Ahora pasamos y hacemos la misma pregunta: ¿es simétrica o es asimétrica? Si es asimétrica, esta puede comenzar proximalmente o tener una distribución irregular. De hecho, la implicación sensorial de los labios y la boca sugiere un proceso pues, independiente de la longitud.
La neuropatía desmielinizante puede afectar cualquier segmento nervioso. Los segmentos que atraviesan el espacio subaracnoideo y los segmentos más distales pueden ser más susceptibles a cambios metabólicos e inmunológicos debido pues, a que tienen una barrera hematonerviosa que es más débil. Las neuropatías independientes de la longitud abarcan un espectro que va desde una mononeuropatía múltiple clara hasta una neuropatía con parches o asimétrica leve que se observa tanto por clínica como por electrodiagnóstico. Cuando hablamos de mononeuropatía, el término mononeuropatía múltiple tradicionalmente se refiere a la afectación de nervios individuales con una progresión que es temporal, que es escalonada. En caso de enfermedad grave, esto puede dar lugar a un patrón que es muy similar a la polineuropatía, que es asimétrica. Vamos a encontrar que la vasculitis y la afectación de múltiples nervios con neuropatías infecciosas, metabólicas y tóxicas también pueden causar este patrón. El diagnóstico diferencial de la neuropatía independientemente de la longitud va a incluir la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, especialmente la variante de neuropatía desmielinizante sensorial y motora adquirida multifocal. Vamos a encontrar pues, mononeuropatías múltiples, enfermedad de Lyme, VIH, sarcoidosis, carcinoma, amiloidosis, linfoma, porfirias, lepra y enfermedad de Tanger. Por parte de la fibra, la clasificación sería como axonopatía y melinopatía, pero la axonopatía habla un poquito más adelante, entonces en esta parte solamente es hablar de las mielinopatías, las características que las van a identificar sería debilidad sin atrofia, distribución independiente de la longitud, distribución predominantemente proximal o asimétrica como en parches, afectación temprana de los reflejos proximales, mioquimias. Y la etiología de la neuropatía desmielinizante va a incluir neuropatías genéticas, por ejemplo, como el Charcot-Marie-Tooth, polineuropatía desmielinizante e inflamatoria crónica. Esta se relaciona mucho con enfermedades sistémicas, enfermedades infecciosas, inflamatorias o tumores del tejido conectivo. Vamos a encontrar el síndrome de Guillain-Barré, la mononeuropatía múltiple, otras, por ejemplo, como neuropatía relacionada con paraproteinemia, difteria, infecciosas y por toxinas. Ahora, por tipo de fibra, pues no voy a leerlas todas, simplemente este cuadro con un resumen de cuáles son predominantemente motoras y cuáles son sensitiva puras. Con respecto a la sensitiva pura, en general es rara. Y si tenemos un paciente con una neuropatía que es predominantemente sensorial y es un paciente que fuma, hay que considerar la posibilidad de realizar pruebas de anticuerpos anti-U que se asocian con neuropatías paraneoplásicas. Con lo anteriormente mencionado, pues si respondemos a estas 6 preguntas, vamos a poder ubicarnos o vamos a poder clasificar o tener una sospecha de acerca de cuál neuropatía, polineuropatía nos estamos enfrentando. Entonces, cuando hablamos cuál es el sistema involucrado, sería motor, sensitivo o autonómico. ¿Cuál es la distribución de la enfermedad? Si es distal, proximal, si es simétrica, asimétrica, si solamente tiene una mano caída, un pie caído. Síntomas sensitivos, si están o si no están. Por ejemplo, si son disestesis, pensaríamos más en finas fibras. Si hay pérdida de la propiocepción, pensaríamos más en fibras gruesas. Si hay compromiso de neurona motora superior, ahí pensaríamos como en diagnósticos adicionales. Con respecto a la evolución temporal, hay pacientes con neuropatías de inicio agudo o que evoluciona en días a subagudo, que evoluciona en semanas, con la meseta de los síntomas, que esto está más o menos dentro de las 8 semanas posteriores al inicio de los síntomas, y esto pues va a requerir que se tenga una evaluación pronta. También aplica para, por ejemplo, para las neuropatías que inician de forma hiperaguda, porque habría que preocuparse por un proceso vasculítico, y tener en cuenta antecedentes personales y familiares. En los personales estarían metabólicos, tóxicos, aquí una tabla con una lista de cuáles serían estos medicamentos que se asocian. Es importante resaltar que algunos agentes quimioterapéuticos pueden desarrollar o puede haber una neuropatía secundaria ellos hasta 15 años después de su uso. Eso es importante. Y también considerar procesos pues, infecciosos. De esta forma, hablamos o podemos distribuir en estos 6 grandes grupos las polineuropatías, que sería distal simétrica, aguda subaguda, predominantemente motora, mononeuritis múltiple, autonómica y de fibra pequeña.
Y en este cuadro, como un resumen acerca de todos esos diagnósticos diferenciales a los que nos vamos a enfrentar dependiendo de las neuropatías a las que nos encontremos. Las causas comunes de distal simétrica incluyen diabetes, antecedentes de consumo de alcohol, insuficiencia renal, medicamentos, incluidos pues, los agentes quimioterapéuticos. De todos modos, sigue siendo la diabetes la más común. Alrededor del 40-50% de los pacientes con diabetes mellitus van a desarrollar una neuropatía detectable dentro de los siguientes 10 años posteriores al inicio de la enfermedad, bueno, al diagnóstico de la enfermedad. La neuropatía relacionada con el alcohol es irreversible, es lentamente progresiva y está mediada por una combinación de efectos tóxicos directos y por deficiencias de vitaminas secundarias, por ejemplo, como la vitamina B1 o como la vitamina B12. Otros ejemplos podría ser la neuropatía urémica, que ocurre hasta en un 90% de los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular que es inferior a 6 mililitros minuto metro. Y los medicamentos o los agentes quimioterapéuticos pues también pueden desencadenar estas polineuropatías distales simétricas. Cuando hablamos acerca del electrodiagnóstico, estas pruebas son el estándar para el diagnóstico de polineuropatías de fibras grandes. Los pacientes con neuropatía sensorial exclusivamente de fibras pequeñas pueden tener resultados que son normales en los estudios de electrodiagnósticos porque este no es el objetivo de estos estudios, aunque trastornos de fibras pequeñas pueden tener una afectación subclínica de las fibras mielinizadas grandes y mostrar anomalías en las pruebas de electrodiagnóstico. Por tanto, la presencia de afectación de fibras grandes no me va a excluir que haya también una disfunción de fibras pequeñas. Este estudio ayuda a clasificar la polineuropatía como axonal, primaria o desmielinizante, motora, sensitiva o ambos, adquirida o heredada. Y ofrecen además una información que es valiosa como la cronicidad, pronóstico y en algunas circunstancias respuesta al tratamiento. Y pueden excluir imitaciones de polineuropatía como miopatías, neuronopatías, plexopatías y polirradiculopatías. Aunque el examen algunas veces puede resultar un poquito incómodo, el riesgo es mínimo. En las referencias, estas son referencias igual, pues, europeas, inglesas. Entonces, habla de que mínimo se debe hacer un muestreo de 2 extremidades, que se amplía, pues si uno requiere como evaluar cosas adicionales, por ejemplo, si hay alguna sugerencia clínica o electrofisiológica de asimetría o un proceso independiente de la longitud, o si hay preocupación con respecto a otros diagnósticos. Los estudios de onda F van a reflejar la conducción a lo largo de toda la longitud de un nervio motor. A diferencia de esto, el reflejo H, reflejo tibial H, es el equivalente electrofisiológico del reflejo S1 y va a evaluar la conducción tanto sensitiva como motora. La prolongación de la latencia mínima del reflejo H va a ser inespecífica y puede observarse en neuropatías de forma temprana. Y la estimulación del punto de EF, axilar y cervical o de la raíz lumbosacra puede evaluar el bloqueo de conducción y la desaceleración de los segmentos nerviosos proximales. Las velocidades de conducción suelen ser normales o estar mínimamente afectadas hasta que se produce una pérdida suficiente de fibras grandes de conducción rápida. En la polineuropatía axonal, dependiente de la longitud, inicialmente las amplitudes van a estar reducidas en los nervios distales, en su daño el peroneo superficial. A partir de entonces se reducen las amplitudes de los nervios peroneos, seguidos por el tibial, luego el cubital y luego el mediano. Hablando de polineuropatía axonal, pues la patología subyacente, la gran mayoría de las polineuropatías va a ser una degeneración axonal que habitualmente afecta tanto a las fibras motoras como a las fibras sensitivas. Las polineuropatías axonales van a comprender casi todas las polineuropatías diabéticas, tóxicas, metabólicas, inducidas por fármacos del tejido conectivo y asociadas a endocrinopatías. La clínica está como en guante y en calcetín, incluida una pérdida sensitiva distal y debilidad y alteración de reflejos. Los aquilios van a estar abolidos, mientras que los rotulianos y los de miembros superiores suelen estar conservados, salvo que la polineuropatía sea muy grave. En casos que también son muy graves, el patrón de alteración puede ser más complejo, pueden desarrollarse síntomas y signos sensitivos no solo en extremidades, sino también sobre la parte anterior del tórax y del abdomen, que se habla del signo del escudo, que tiene como forma de armadura, y esto lo que hace es que va a reflejar la generación de los nervios intercostales torácicos.
Si no se aprecia este patrón, puede dar una impresión equivocada de un nivel medular. La diferencia está en que aquí solamente se va a encontrar un nivel al examinar la parte anterior, no al examinar la espalda. Y en los casos que son más extremos puede desarrollarse un déficit sensitivo sobre la parte superior de la cabeza debido a una degeneración del trigémino distal y de nervios cervicales. Las polineuropatías accionales se asocian a un patrón característico de resultados en la conducción nerviosa. Esto es siempre y cuando haya tenido un tiempo suficiente para que se haya producido la degeneración valeriana. Es decir, en el texto guía trataban de 3 a 9 días por lo menos como mínimo. ¿Qué características va a tener? Las amplitudes motoras y sensitivas van a estar disminuidas, las latencias distales, respuestas tardías y velocidades de conducciones pueden estar normales o solo un poquito ralentizadas. Los cambios son siempre más marcados en las extremidades inferiores, donde la patología es máxima. Va a haber evidencia de pérdida accional en la aguja, más prominentemente distal que proximal, y mayor afectación de las extremidades inferiores en comparación con las superiores. Los hallazgos de la electromiografía, electrodiagnóstico, van a depender de la cantidad de tiempo que haya estado presente la polineuropatía, donde la denervación se desarrolla característicamente en semanas y la reinervación después de semanas a meses, y también se desarrollan patrones distintos dependiendo de la evolución temporal de la enfermedad. Entonces, si el proceso es relativamente activo y progresivo, se verá una combinación de denervación y de potenciales de acción de unidad motora reinervativos con un reclutamiento casar disminuido, y de nuevo será más prominente de forma distal. En los casos en los que la polineuropatía se da larga evolución y solo muy lentamente progresiva, la reinervación puede seguir el ritmo perfectamente de la denervación. En tales casos, distalmente solo se verán potenciales reinervativos con un reclutamiento disminuido, con poca o con ninguna denervación activa. La mayor parte de las polineuropatías han estado presentes durante varios meses o años antes de que sean valoradas. Por consiguiente, cuando se ve por primera vez en el laboratorio de electrodiagnóstico a un paciente con una polineuropatía accional, habitualmente esta presenta una combinación de denervación y de reinervación. Ahora, cuando hablamos de polineuropatía desmielinizante, prácticamente todas las polineuropatías se producen de forma primaria por una pérdida accional, y cualquier desmielinización se va a producir como un fenómeno que es secundario. Pocas polineuropatías se asocian a desmielinización como el proceso patológico principal, aunque habitualmente la desmielinización se demuestra más fácilmente por los estudios de neuroconducción y pues ya con menor frecuencia por la biopsia nerviosa. Hay como varias pistas que nos pueden hacer pensar que la desmielinización es primaria, como por ejemplo que haya arreflexia global, nervios hipertróficos, debilidad muscular de moderada a grave con una preservación relativa de la masa muscular, y que hayan signos y síntomas motores más prominentes que los sensitivos. Así vamos a encontrar que lo que las caracteriza en el electrodiagnóstico va a ser latencias distales marcadamente prolongadas, más del 130% del límite superior de la normalidad, velocidades de conducción marcadamente disminuidas, habitualmente menos del 75% del límite inferior de la normalidad, respuestas tardías marcadamente prolongadas o ausentes, más del 130% del límite superior de la normalidad. En un paciente que tenga una entidad hereditaria, toda la mielina tiende a estar afectada por igual. Por tanto, se produce un enlentecimiento uniforme de la velocidad de conducción. Por consiguiente, las velocidades de neuroconducción van a ser simétricas entre un lado y el otro. Por el contrario, en las adquiridas, pues se asocia a desmielinización parchada o multifocal. Como resultado, se van a encontrar que hay una asimetría en las velocidades de neuroconducción, junto con evidencia de bloqueo de conducción y dispersión temporal. Así, el bloqueo de conducción y la dispersión temporal en los lugares que no son de atrapamiento son hallazgos claves para distinguir polineuropatías adquiridas de las hereditarias. Esta imagen, a ver, para distinguir un enlentecimiento desmielinizante de un axonal se usan los registros proximales y distales. ¿A qué va esto? Una de las velocidades de conducción que estén por debajo del 75% del límite inferior de la normalidad generalmente van a implicar una desmielinización primaria.
Sin embargo, hay polineuropatías axonales graves asociadas a una pérdida de las fibras más rápidas que pueden acercarse bastante a este valor de corte, sobre todo cuando las amplitudes distales del potencial de acción compuesto del músculo son muy bajitas. Entonces, lo que se hace es comparar la velocidad de conducción a través del mismo segmento del nervio con registro de músculos proximales y distales. Y esto pues, va a ser útil para diferenciar una neuropatía axonal de una desmielinizante cuando estén pues, tan cerca las velocidades de conducción, estén como tan limítrofes. Entonces, pues en individuos normales no existe una diferencia significativa al registrar el tibial anterior, que es un músculo proximal, o el extensor corto de los dedos, que sería el músculo distal. En las polineuropatías desmielinizantes, habitualmente va a haber un enlentecimiento marcado al registrar tanto músculos distales como los proximales. En las polineuropatías axonales graves, asociadas a una pérdida de los axones de conducción más rápida, va a haber un enlentecimiento en las velocidades de conducción que puede aproximarse bastante al valor corte al registrar el músculo distal. Sin embargo, cuando se hace el registro del músculo más proximal, va a haber una velocidad de conducción que puede ser más rápida o incluso está normal. Este gradiente de enlentecimiento de la velocidad de conducción desde distal a proximal y la normalización de la velocidad de conducción pues es característico de polineuropatías que son axonales. Ahora, hay otras entidades, las neuronopatías sensoriales. En las neuronopatías sensoriales, los potenciales de acción de los nervios sensoriales, o los SNAP, pueden estar ausentes o mostrar amplitudes reducidas con relativa preservación de las velocidades de conducción. Las anomalías a menudo no siguen un patrón dependiente de la longitud y pueden estar generalizadas. A diferencia de la mayoría de las polineuropatías, las extremidades superiores sí se van a ver afectadas de forma más prominente y pues los estudios motores clásicamente serán normales, pero pues pueden tener alguna que otra anomalía sutil. Los criterios de diagnóstico para las neuropatías sensoriales están desde el 2009, incluyen al menos un SNAP ausente o 3 SNAP inferiores al 30% del límite inferior normal en las extremidades superiores y menos de 2 respuestas nerviosas motoras anormales en extremidades inferiores. Y pues también se pueden encontrar reflejos de parpadeo que pueden ser anormales en neuronopatías sensitivas, sobre todo secundarias a síndrome de Sjögren, enfermedad paraneoplásica y neuronopatía sensitiva idiopática, lo que sugiere afectación del ganglio del trigémino. Con relación a los potenciales evocados somatosensoriales, van a evaluar las vías sensoriales tanto en el sistema nervioso periférico como en el central. Son particularmente valiosos cuando se ven afectadas las porciones proximales de los nervios periféricos que no se estudian con los estudios de conducción nerviosa de rutina. La estimulación eléctrica transcutánea bipolar va a estar aplicada a la piel que recubre el nervio seleccionado, pues casi siempre es mediano tibial, y evoca estos potenciales que luego se registran con electrodos de disco de electroencefalografía estándar en el cuero cabelludo. La evidencia de desmielinización proximal también suele ser evidente en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica sensorial. Y hay otros potenciales que son los evocados, que son los potenciales evocados por láser. Van a evaluar vías nociceptivas, tanto periféricas como centrales, y pues han sido llamados como la herramienta más ampliamente aceptada para investigar el daño a las fibras pequeñas. Estos se aplica un estímulo con láser de dióxido de carbono en el pie y en la pantorrilla. La latencia y la amplitud de estos se mide con electrodos en el cuero cabelludo, y el dolor se percibe primero como una sensación de hormigueo, que sería la activación de las fibras A delta, seguida de una sensación sorda y de ardor, que sería la activación de la fibra C. Aunque tiene una alta sensibilidad del 70 al 80% para neuropatía de fibra pequeña, pues hay muy pocas instalaciones en el mundo. Y pues en teoría son fáciles de hacer, entonces se han propuesto como una alternativa a la biopsia de piel en pacientes que tengan neuropatía de fibras pequeñas, sobre todo asociada a diabetes. Con respecto a las pruebas de laboratorio, la idea o lo que propone la Asociación Americana de Neurología es que sean pruebas de laboratorio que tengan una detección de alto rendimiento. Normalmente esta sería como las pruebas iniciales, hablaríamos acerca de un hemograma,
mediciones de sodio, de potasio, de cloro, de bicarbonato, de urea, de creatinina, función hepática, hemoglobina glicosilada, glucosa, sobre todo en ayunas, electroforesis de proteínas y vitamina B12. Cuando hablamos también de otros estudios, podemos identificar la biopsia de piel. Esto lo que hace es que va a haber una medición de la densidad de las fibras nerviosas intraepidérmicas. Es un marcador validado y reproducible de patología sensorial de fibras pequeñas y pues hasta el momento esta es la prueba de referencia para el diagnóstico de la neuropatía de fibras pequeñas, según lo recomendada por la Academia Americana de Neurología. Tiene una sensibilidad del 45 al 90% y una especificidad del 95 al 97%. Esta Sociedad Americana de Neurología también recomienda que pues, se consideren las pruebas autonómicas como las pruebas adrenérgicas pseudomotoras, cardiovagales y vasomotoras en evaluación de pacientes que tengan sospecha de neuropatías autonómicas e incluso con neuropatías sensoriales de fibras pequeñas. Y la biopsia de nervio es útil cuando se sospecha vasculitis, sarcoidosis y trastornos infiltrativos. Esta indica en la neuropatía progresiva que es moderada a grave, en los casos en que los métodos menos invasivos pues, no nos han ayudado a llegar al diagnóstico, y la biopsia permite diferenciar entre desmielinización y daño axonal, así como detectar células inflamatorias o incluso células amiloideas. Ya otros estudios serían pruebas sensoriales cuantitativas. Estas pueden proporcionar evidencia de daño de fibras nerviosas pequeñas, se basan en la medición de niveles sensoriales anormales. Tiene varias limitaciones, como la incapacidad para discriminar entre el sistema nervioso central y afectación del sistema periférico, la necesidad de cooperación y atención de los participantes y el hecho de que pues, puede verse fácilmente influenciado por otros factores. Por lo tanto, no deben utilizarse en el contexto clínico de forma independiente, sino que debe ser junto con otros estudios. Y otros estudios como la microscopía confocal corneal es una herramienta de diagnóstico accional que permite la visualización de los nervios periféricos de la córnea. Esta técnica no invasiva utiliza una combinación de la longitud de las fibras nerviosas corneales, la densidad de las ramas nerviosas y la densidad de las fibras nerviosas para hablar del plexo nervioso corneal. Se ha demostrado que detecta daños tempranos en fibras nerviosas pequeñas en muchos trastornos y pues tiene como ventaja sobre la biopsia de piel que es rápida y no es invasiva, pero pues igual tampoco está disponible. Esto es como un pequeño resumen de la polineuropatía simétrica distal y de la de fibras pequeñas, pero pues no lo voy a mencionar, solamente va a hacer hincapié como en esta que es ataxia sensitiva, por lo siguiente. Los trastornos que afectan a las grandes fibras mielinizadas, que son las beta, las fibras 1A y las raíces nerviosas sensoriales, o los ganglios de la raíz dorsal, van a dar lugar a alteraciones de la sensación vibratoria y la propiocepción. Clínicamente, esto resulta como una combinación de síntomas de pérdida sensorial, parestesia y desequilibrio en la marcha. Las polineuropatías sensoriales atáxicas se presentan de forma aguda o van a tener un inicio que es insidioso y un curso gradualmente progresivo, como resultado de la disfunción de los nervios sensoriales periféricos. Y el examen físico puede mostrar sensaciones vibratorias ausentes o reducidas, propiocepción anormal, reflejos deprimidos o ausentes y ataxia sensorial. Y se puede presentar también como una ataxia sensitiva estas otras entidades que son las neuronopatías sensoriales, que son las ganglionopatías de la raíz dorsal. Las neuronopatías sensoriales, las neuronas sensoriales de la raíz dorsal y los ganglios del trigémino se pueden ver también afectados y va a tener una presentación que se va a caracterizar por ataxia pronunciada y pérdida sensorial, que puede tener un patrón multifocal o que no es dependiente de la longitud. Además, a menudo produce dolor y síntomas sensoriales positivos debido a la afectación de fibras nerviosas de tamaño pequeño y mediano. Acá la cara y el tronco también pueden verse afectados y los resultados de un examen físico se parecen a los observados en los pacientes con polineuropatías sensoriales atáxicas, aunque los déficits sensoriales suelen ser irregulares y pues nuevamente no dependientes de la longitud o generalizados. Hay hallazgos como el de pseudotetosis. Esto es un resultado de una alteración de la información propioceptiva aferente y es un sello distintivo de la disfunción del ganglio de la raíz dorsal y pues normalmente la fuerza motora no se debe ver afectada en las neuronopatías sensoriales puras, pero puede parecer afectada en el examen físico debido a la falta de información propioceptiva durante las pruebas de fuerza de confrontación. Ya el curso clínico suele ser gradual e insidioso en las formas idiopáticas de la enfermedad, pero pues típicamente tendrá un curso que es subagudo en pacientes con causas paraneoplásicas, inmunomediadas y tóxicas.
Y ya pues para finalizar, esta es una gráfica que está enfocada pues, inicialmente con dolor neuropático como principal síntoma de presentación. Me parece que es práctica porque al final va a decir cuáles son los estudios adicionales que se deberían considerar, y esta está enfocada entonces en la neuropatía de fibras pequeñas, en la distal simétrica, y esta es como un resumen de la ataxia sensitiva. Y eso era todo.